El tema de hoy es óptica y vamos a hablar de lente delgada, cómo se forma una imagen a través de una lente delgada convergente. Para eso hay una pequeña experiencia en el laboratorio que vamos a ver de qué es lo que estamos. Acá vemos el banco óptico en donde tenemos una fuente de luz. Apunta la flecha maciza hacia arriba y la otra flecha apunta para el lado de ese toma corriente. Tenemos una lente convergente y más adelante tenemos la pantalla. Lo que primero observamos en esta imagen, que se ve una imagen más grande, la flecha maciza ahora apunta hacia abajo y la otra flecha que antes apuntaba hacia el lado de los tomas está apuntando en el sentido contrario. Es decir, que la imagen que se está formando está invertida. Ahora vamos a ver qué sucede con esta imagen a medida que se cambian las distancias entre la fuente de luz, la lente, esta distancia que está acá, y la distancia que hay entre la lente y la pantalla. Acá vemos cómo se produce la imagen y si yo cambio la distancia que hay entre la lente y la imagen, la formación de esta imagen ya no es nítida. Bueno, ya que vimos una experiencia en una situación real, vamos a ver cómo modelizamos o cómo podemos estudiarlo en hoja y papel. Nosotros lo que vamos a tener es una fuente de luz, la que estábamos viendo antes en el video. Esto ahora lo vamos a ver a través de una animación en pantalla completa. Ahora vamos a ver un método gráfico para encontrar cómo una lente delgada convergente forma una imagen. Acá tenemos el objeto que vamos a ir moviendo y esta es la imagen que se vería del objeto en una pantalla. Para eso vamos a trazar rayos. ¿Sí? Los rayos nos van a indicar dónde se va a formar la imagen, esto que estamos viendo acá. Lo que nosotros tenemos que saber es lo siguiente. Hay un rayo que al salir del cuerpo pasa por el eje de simetría de la lente y este rayo no desvía su trayectoria, es decir, sigue derecho. Después tenemos un rayo que llega paralelo al eje de simetría, perpendicular a la lente. Al salir de la lente va a pasar por el foco de la lente y va a seguir su trayectoria. Vean que con estos dos rayos, con este que tenemos acá y el rayo que pasa por el foco, la intersección de estos dos rayos me va a dar dónde se estaría formando la imagen y de qué tamaño es la imagen. También tenemos un tercer rayo, que sería el rayo que pasa por el foco, llega a la lente y los rayos que tienen esta característica salen paralelos al eje de simetría. Variando la configuración, que es la distancia de la lente al objeto, que ahora más esta distancia la vamos a llamar U, moviendo esta distancia yo encuentro un objeto o más pequeño o un objeto más grande. En estos casos estamos hablando de que esto se considera una imagen real del objeto. Cuando me acerco el objeto y lo pongo en el foco, la imagen se estaría formando en el infinito. Pero antes voy a explicar otro caso en donde sí tenemos una imagen. Este es el caso de una lupa, que vamos a ver en otro video más adelante. Pero vean que en este caso esta es una imagen virtual del objeto y se forma de la siguiente manera. La misma que antes, tenemos un rayo que sale desde el punto de arriba, pasa por el eje de simetría y sigue derecho. Aplicando la misma lógica que antes, el rayo que llega paralelo al eje de simetría sale a través del foco. Acá lo que notamos es que estos dos rayos nunca se van a cruzar porque se están divergiendo. Pero si vamos hacia en el otro sentido, vemos que en este punto sí se cruzan y aquí es donde se estaría formando la imagen. Repito, estamos hablando acá de una imagen virtual. En este caso no tiene sentido hablar del tercer rayo que pasaba por el foco y seguía derecho. Acá tenemos la formación de la imagen. Vean que a medida que yo acerco el objeto a la imagen lo veo más pequeño. A medida que me acerco al foco lo veo cada vez más grande. Y cuando el objeto se encuentra en el foco, estos dos rayos que están acá quedan paralelos. Por lo tanto decimos que la imagen se forma en el infinito. Ahora vamos a ver las fórmulas que utilizamos para resolver este tipo de ejercicios. Acá tenemos los rayos que comentábamos recién. La distancia que hay desde el objeto a la lente la vamos a llamar U. Y la distancia que hay entre la lente y la imagen la vamos a llamar B. Esta es la fórmula en que nos dice que
la inversa del foco es la inversa de B más la inversa de U. Con esta ecuación, conociendo alguna de estas dos características, yo voy a llegar a saber dónde se va a formar la imagen. La otra cuestión que nos interesa cuando hablamos de una lente es la amplificación de la lente. Si la imagen es más grande o más pequeña, o del mismo tamaño. Para eso la amplificación lo vamos a calcular simplemente dividiendo la altura de la imagen por la altura del objeto. Jugando con estas ecuaciones podemos también llegar a la expresión de que la imagen se va a formar en menos b sobre u. El menos está dado porque la imagen que se forma está invertida. Conociendo también el foco podemos llegar a conocer lo que denominamos la potencia de una lente, porque la potencia de una lente se considera la inversa del foco. Ahora vamos a tratar ciertas reglas para lo que vamos a llamar imagen real o imagen virtual. Acá lo que podemos ver es cómo la lente está formando una imagen más pequeña y en este caso la imagen es real. Acá también hablamos de una imagen real, pero en este caso la imagen es más grande. Acá tenemos el caso en donde el objeto y la imagen tienen el mismo tamaño. Como comentamos antes, cuando el objeto se encuentra en el foco, los rayos quedan en el infinito. Y también habíamos dicho de qué sucede cuando el objeto se pone entre el foco y la lente. Acá estamos hablando de una imagen virtual y el objeto se ve más grande. Lo que es muy importante destacar es que cuando se forma una imagen virtual, es decir, que la imagen está de este lado de la lente, la distancia b, que es la distancia entre la lente y la imagen, es negativa en esta ecuación que tenemos a continuación.